Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Dios bendiga a nuestros amigos que nos acompañan. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en el Salmo 46. Vamos a estar viendo todo el Salmo, así que no lo vamos a leer de una sola vez, sino que lo vamos a ir leyendo poco a poco. El tema de esta mañana, hermanos, es un tema que todos los cristianos y aún los que no son cristianos atravesamos a diario. Dice, nuestras almas sacudidas por la tormenta. El cristiano a diario se enfrenta a diferentes tormentas. Las tormentas, como sabemos, pueden ser enfermedades, problemas económicos, problemas en el hogar, en la familia, con los hijos, con la esposa. Por eso dice que son diferentes. En una parte de la Biblia dice de diferentes colores, de diferentes formas. Cada uno de nosotros a diario luchamos con diferentes pruebas, con diferentes situaciones. Pero ¿cómo hacemos? Las personas que no tienen a Cristo luchan solos, a su manera, a la manera que ellos piensan, y por eso hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor por las decisiones que se toman. Pero nosotros los cristianos enfrentamos estas situaciones diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sentado en su trono, en el cielo, y nosotros sabemos que Él controla todo. Y también, hermanos, que no importa la situación que nosotros estemos viviendo, nosotros ya hemos sido bendecidos. Dice que tenemos a Cristo. Es una bendición espiritual en los lugares celestiales. Y eso a nosotros nos da un fundamento, nos da una base para soportar cualquier situación que venga a nuestras vidas. Otra cosa que nos da a nosotros fuerza, fortaleza para aguantar cualquier circunstancia, cualquier tormenta que venga a nuestra vida, son las promesas del Señor. Las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y ahí es donde nosotros nos aferramos, en esas promesas del Señor. Vamos a leer el versículo 1. Salmos 46, versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista escribe y está seguro, afirma que nuestro refugio, que nuestra fortaleza es Dios. Probablemente, hermanos, este salmo se haya escrito en tiempos del rey Ezequías. En segundo libro de Reyes, capítulo 18, habla del rey Ezequías, era un rey piadoso. Judá va a ser invadida por el ejército asirio. Y Ezequías ora a Dios y le pide la liberación de esta invasión. Y Dios responde, y al día siguiente, hermanos, en la noche, Dios manda a su ángel y mata a 185,000 soldados asirios. Y el pueblo puede contemplar en la mañana la liberación que Dios les ha dado. Después de este acto, se escribe este salmo, un canto de victoria, un canto de esperanza de un pueblo que ha experimentado la protección de Dios. Y así que de esta manera lo vamos a ver nosotros también. Porque Dios, hermanos, dice aquí el salmista, es nuestro amparo. No dice que fue, no dice que será, dice es en tiempo presente. No importa la época. ¿Hace cuántos se escribió este salmo? 2,000, 4,000 años atrás. Y esta verdad sigue siendo para la iglesia del Señor. Que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. Vamos a extraer de este salmo tres grandes enseñanzas para nosotros, para el pueblo de Dios, que debemos recordar y traer a nuestros corazones cuando nosotros, hermanos,
estemos luchando contra el temor, contra la ansiedad. Porque cuando viene una tormenta a nuestra vida, nos llenamos de temor, nos llenamos de ansiedad. Y si no estamos, hermanos, con nuestra esperanza puesta en Dios, nos vamos a ahogar en un mar de desesperación, en un mar de ansiedad y de temor. Entonces, la primera enseñanza que vamos a estar sacando de este salmo es que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Versículo 1. Refugio o amparo. Otras versiones dicen refugio. La Reina Valera que estamos leyendo dice nuestro amparo. La Nueva Versión Internacional y otras dicen nuestro refugio. Es Dios, dice, es nuestro Dios. ¿Qué es un refugio o amparo? Es un lugar donde nosotros encontramos protección en medio del peligro. Ese es un refugio. Ya conocemos, hermanos, muchos países que están en guerra. Estos países, estas personas tienen refugios, tienen lugares donde protegerse cuando va a caer una bomba, un misil. Entonces, asimismo, ese es un refugio, buscar seguridad, que no nos pase nada. ¿Por qué dice el salmista que Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza? Porque, hermanos, Dios no nos ha prometido una vida libre de problemas, ni de peligros, ni de aflicciones. Más bien, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. El cristiano debe estar claro de que vamos a pasar por aflicciones. Muchas personas predican un evangelio libre de peligros, un evangelio libre de preocupaciones. Venga a Cristo y se resolverán todos sus problemas. Pero la Biblia no dice eso. Pero sí ha prometido que va a estar con nosotros, que nos va a dar la fuerza, la protección, la fortaleza en medio de esos peligros, en medio de esas aflicciones. El Salmo 34 habla de todas las aflicciones que pasa el justo. Pero el versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero ahí mismo Dios nos dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones. ¿Cuántas, hermanos? ¿Cuántas aflicciones puede contar usted en su vida? Son muchas, es indeterminado. Por eso no dice una, dos, tres, son tantas y las enfrentamos a diario. ¿Qué debemos hacer cuando viene la aflicción, cuando viene la tormenta? Porque así lo describen, ¿verdad? Esas situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Qué debo hacer yo como cristiano cuando estoy en medio de una situación difícil? Debo mantener el contentamiento. Debo mantener el contentamiento para soportar las pruebas y las tribulaciones. En Colosenses 1, 11, 12, no lo vamos a leer, hermanos. Pablo ora por los colosenses para que Dios los fortalezca, para que Dios los proteja. A veces, hermanos, nosotros usamos textos fuera de contexto. Por ejemplo, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente dice, quiero un auto nuevo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo voy a tener. Quiero esto, quiero aquello, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto, hermanos, de ese texto, si usted lee el versículo 12, dice Pablo, de todo he aprendido. He aprendido a contentarme en la abundancia, en la escasez. Está hablando de un contentamiento cualquiera que sea la situación que estamos pasando. Cuando nosotros estamos en tribulación, cuando estamos en problemas, allí es cuando nosotros debemos de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es, hermanos, para lujos, no es para pedirle esas cosas al Señor, no se trata de eso. Se trata de un contentamiento en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Pablo es un ejemplo claro de un hombre que aprendió a contentarse en momentos difíciles. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, lo vamos a leer.
Pablo le pide a Dios que le quite un aguijón que tiene, que le causa dolor, que le causa angustia, pero Dios le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí aparecen, hermanos, muchas situaciones difíciles. Pablo las describe, dice: debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Pero dice el hombre que confía en Dios, que está seguro que su refugio es Dios, dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no depende de nosotros. Nosotros no tenemos, hermanos, la capacidad, sino que solamente Dios es el que nos puede sacar de cualquier situación. Debemos de aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Hay muchos refugios, ¿Cuál es su refugio? ¿Cuál es mi refugio? ¿Dónde he puesto yo la confianza de mi seguridad? La Biblia dice que Dios es el único refugio del creyente. A veces nosotros ponemos nuestra mirada en nuestros padres, nos refugiamos el hombre en su esposa, la mujer en su esposo, en mi padre, en nuestros hijos. Ahí buscamos refugio. Pero la Biblia no dice que hay muchos refugios. Dice que hay un refugio. El único refugio del creyente es Dios, es Cristo. Hay muchos refugios, pero no todos son seguros. No todos te van a dar la seguridad que Dios te promete. Hay muchas razones por las que Dios es nuestro refugio. La primera razón, hermanos, por qué Dios es nuestro refugio, es que Dios no cambia. Uno de los atributos de Dios es que es inmutable. Dios no cambia. Por eso dice el salmista con confianza: Dios es nuestro refugio. Por eso habla en presente. Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Esa certeza, hermanos, que nosotros tenemos de que Dios no cambia, eso es lo que nos da seguridad. Porque sus promesas son fieles. Porque hace 2000 años el Señor hizo promesas a su pueblo. Y esas promesas son para la iglesia del Señor también. Porque Dios no cambia. Dios permanece fiel. Podemos tener un buen amigo, hermanos. Usted puede tener un buen amigo que le ha ayudado en muchas situaciones. Y usted dice: yo cuando necesite, yo sé que este amigo no me va a abandonar. Y puede ser que muchas veces le haya ayudado. Pero va a haber un momento en que su amigo le va a fallar. Porque no depende de él controlar todo. En algún momento va a tener necesidad también. En algún momento no va a poder ayudarle. Por eso es que Dios no cambia. Dios siempre está cerca de nosotros para socorrernos. El Salmo dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese Dios creador, en ese Dios protector, es que nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza. Por eso el salmista dice: Dios es nuestro refugio. La palabra que se utiliza aquí es Elohim. Elohim significa el fuerte, el poderoso, el que debe ser temido. Si nosotros, hermanos, no sabemos qué es nuestro Dios o quién es nuestro Dios, nosotros, hermanos, vamos a sucumbir en un momento de una prueba, en un momento de una debilidad. Si nosotros no estamos claros quién es Dios para nosotros,
entonces no vamos a salir triunfantes en el momento de la prueba. Por eso debemos de estar claros quién es Dios, nuestro Creador, nuestro Proveedor. Dios siempre permanece a nuestro lado. Él prometió, dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso debemos de tenerlo en nuestra mente cuando vengan esas situaciones difíciles a nuestra vida, que Él nunca llega tarde. A Dios, hermanos, no se le atrasa el reloj. Él llega en el momento oportuno. A veces, hermanos, nosotros clamamos a Dios por auxilio, por ayuda, por socorro, y la respuesta de Dios no llega. La respuesta de Dios no llega. Y entonces nosotros claudicamos y decimos, el Señor me ha dejado abandonado. Pero debemos de estar claros, hermanos, que Dios, la vista del Señor no es corta como la de nosotros. Nosotros solo vemos una parte. Dios mira el panorama completo. Por eso es que Él responde en su tiempo, en su momento. Y dice la palabra de Dios que mientras nosotros estemos en esa tormenta, mientras nosotros estemos atravesando esa situación, Él guardará nuestra alma. Dice el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no temeremos. Primeramente reconoce quién es Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de estar claros, de tener claro quién es Dios para nosotros. ¿En qué Dios hemos creído nosotros? Por eso el salmista dice, no temeremos. ¿No temeremos cuándo? Cuando la tierra sea removida, cuando se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque haya un cataclismo, aunque el mundo esté por ser destruido, terremotos, guerra, lo que sea, hermanos, dice el salmista, no temeremos. Si nos vamos al contexto del Salmo, habían sido liberados de una destrucción, de una invasión. Y él dice, porque Dios es nuestro refugio, no temeremos. A veces, hermanos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, nosotros claudicamos, porque para soportar la prueba necesitamos tomar una decisión. El salmista dice, no voy a temer. A veces nosotros, hermanos, en medio de esa prueba, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué decisión voy a tomar cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad? En ese momento, hermanos, se debe de activar nuestra fe. Se debe activar nuestra fe. Pero ¿qué sucede muchas veces? En vez de activarse la fe, se dispara la duda. En vez de actuar nuestra fe, se dispara el temor. Y entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos llenamos de temor en vez de mantenernos firmes en nuestra fe? Debemos detenernos a pensar, no quedarnos pasivos. Dice el Señor, estad quietos. Pero esa quietud, hermanos, no es quedarse sin hacer nada. ¿Qué debo hacer cuando viene la prueba? Para que mi fe se active y no caer en la duda y en la desesperación. Orar. Echar mano de las herramientas, de las armas que Dios nos ha dado para poder contrarrestar, para poder mantenerme firme, para no claudicar. Debo, hermanos, actuar en fe. Oración, congregarme más, estudiar su palabra, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar consejo. Vamos a encontrar la respuesta para cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Si estamos atravesando tormentas, eso se compara con un mar embravecido. Nosotros no podemos calmar el mar. Nosotros no podemos dejar que la tempestad deje de seguir su rumbo. Pero sí podemos, hermanos, tomar la decisión de anclar nuestra barca en las promesas de Dios.
Solamente Dios puede calmar el mar embravecido. Solamente Dios puede calmar la tormenta. Nosotros no podemos, pero sí podemos, hermanos, anclar nuestras barcas en las promesas de Dios, en su amor, en su misericordia, en su bondad. Ahí debemos de buscar nosotros el refugio del Señor. Ejercer fe, hermanos, si lo podemos dar un significado práctico, ¿qué es ejercer fe? Es pensar correctamente. ¿A qué me refiero? Hay un episodio en la Biblia, en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Los discípulos del Señor van en una barca, van a cruzar el mar de Galilea. Viene una tormenta, viene una tempestad. Jesús está dormido y ellos comienzan a desesperarse, comienzan a angustiarse. Despiertan al Señor y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? ¿Qué le responde el Señor? Bueno, el Señor calma la tempestad, aquieta los vientos, aquieta el mar. Y el Señor les hace una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué situación, hermanos, estamos pasando ahorita? ¿Qué estamos viviendo? El Señor nos hace esa pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Esa pregunta se la hizo el Señor a los discípulos. Los discípulos tenían fe, pero no hicieron nada con ella. Nosotros podemos tener fe, pero en el momento de la prueba nos podemos quedar inmóviles, sin hacer nada y perecer en medio de ese mar de desesperación. No hicieron nada con ellas, permitieron que las circunstancias tomaran el control de sus pensamientos, se sintieron acorralados y desesperados. El Señor nos pregunta a nosotros: ¿dónde está nuestra fe en el momento de la dificultad? Dice la Biblia que nosotros andamos por fe y no por vista. Actuar por fe, no por las situaciones externas que están sucediendo en nuestra vida. Si nosotros dejamos que esas situaciones externas afecten nuestra vida y nos separen del amor del Señor, entonces, hermanos, ¿nuestra fe dónde quedó? Dice que nuestra fe, nosotros debemos de andar por fe. Cuando vivimos por fe, no importa cuánta amargura traiga esta prueba, no importa cuán difícil sean las circunstancias. Cuando nosotros tenemos fe, en medio de esa tempestad, en medio de esa tormenta, vamos a seguir contemplando a Dios sentado en su trono, controlando todas las cosas. Dios tiene el control de todo. A veces, hermanos, nos dejamos agobiar por el tamaño del problema. Es que a veces cuando el problema es pequeño, nosotros decimos: sí, Dios me puede sacar de esto. Porque con nuestra mente dimensionamos que el problema es pequeño y que se puede resolver. Pero cuando es un problema inmenso, grande, que nosotros no le vemos respuesta, ahí claudicamos. Pero es ahí cuando nosotros debemos de estar claros que Dios es más grande, que Dios es más fuerte. Dice la Biblia que es todopoderoso, no es solamente poderoso, es todopoderoso nuestro Dios. Nuestra quietud, hermanos, no debe depender del tamaño del problema. Debe depender de que nuestra mente esté clara quién es Dios para nosotros. Dios no cambia. Dios es el mismo, como les decía, ayer y por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, en medio del caos, nosotros tenemos que permanecer firmes, de pie, viendo, dice la Biblia, como viendo al invisible. Bien, nuestra mirada puesta en Cristo. En esa tribulación, en ese problema, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, porque Él nos va a dar la salida. Dice que todas estas pruebas, todas estas tempestades son temporales. Van a pasar y depende de nosotros, de una decisión que nosotros vamos a tomar, permanecer firmes y buscar el amparo en nuestro Dios.
segunda enseñanza, hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana, dice que Dios es una fuente inagotable de vida y de gozo. Dios es una fuente inagotable de vida y de gozo. ¿Por qué Dios es nuestro refugio? Porque Él es nuestro proveedor. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. La Nueva Versión Internacional dice, hay un río, dice, que corre. ¿Por qué Dios? ¿Qué pasa? Volvamos al contexto de este salmo. En el tiempo del salmista, las ciudades eran amuralladas, tenían murallas para protegerse. Los ejércitos que invadían estas ciudades rodeaban la ciudad afuera de los muros e impedían que entrara y que saliera alimento, agua a las ciudades. Pasaban así tanto tiempo hasta que se agotaban los alimentos, se escaseaba el agua y entonces tenían que rendirse los que estaban dentro de la ciudad. Por eso es que dice el salmista, hay un río, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Si nosotros, hermanos, estamos amparados en Dios, si nosotros estamos bajo la protección del Señor, en esa ciudad de Dios, vamos a tener alimento permanente. Aunque las pruebas, aunque el enemigo rodee la ciudad, aunque estemos rodeados de situaciones difíciles, de pruebas, de tantas circunstancias que nos van a atacar, dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aunque nosotros estemos rodeados, si estamos bajo el amparo de Dios, vamos a tener alimento. Vamos a ser, hermanos, proveídos por Dios. El salmista contempla una corriente de agua que se distribuye a través de varios afluentes. ¿Por qué es importante el agua para el cristiano? El Salmo capítulo 1, versículo 1 dice que el justo que medita en la ley de Jehová día y noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Por eso es, hermanos, que Dios promete suministro. Por eso Dios nos da alimento para que nosotros podamos crecer, podamos dar fruto en su tiempo, dice el Salmo 1. ¿Cuántas cosas, hermanos, pudieran haber pasado en nuestra vida y que Dios nos ha librado? Nos ha librado de muchas situaciones. Dios es como un filtro. Ahí llegan muchas situaciones, hermanos, pero Dios contiene muchas y deja pasar algunas. Esas que el Señor deja pasar son para que nosotros crezcamos en fe. Él tiene el control de todo y Él dosifica las pruebas, dosifica esas tormentas para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos crecer como hijos suyos. Y la tercera enseñanza, hermanos, que vamos a estar viendo en esta mañana, dice que Él es nuestra paz. En la tormenta, en esa tempestad, debemos de tener paz. Dice que Dios es nuestra paz. Versículo 8. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Y el versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. ¿Cómo mantenemos la paz en medio de la tribulación? Cuando nosotros estamos claros, hermanos, que nuestro refugio es Dios y que Dios es nuestro proveedor. Dice el versículo 8, venid y ved las obras de Jehová. Eso, hermano, a nosotros nos da paz, nos da confianza, nos da seguridad. Habacuc dice en el capítulo 3 que sus huesos temblaron, que sus entrañas se estremecieron, porque él estaba lleno de temor, lleno de miedo por una invasión que venía hacia Judá. Pero cuando él logra entender
que el gozo de Dios no depende de las circunstancias, sino que depende de una decisión del justo, de confiar en Dios. Dice Habacuc: me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Esa es la paz, hermano. Una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, dice la palabra de Dios. La paz de Dios es esa, hermano. Cuando vemos las maravillas de Dios, ¿qué maravillas ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho el Señor en nuestras vidas? Dice la palabra de Dios que nos ha dado un consolador permanente. Dijo el Señor Jesucristo: yo me voy, pero no los dejaré solos. Les mandaré al Consolador, el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene el Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos enseña. Él nos instruye. Él es el que nos da la sabiduría para tomar decisiones sabias, para que nosotros, hermanos, podamos tener paz en medio de la tormenta. Como dice ese canto, puedes tener paz en la tormenta. Podemos tener paz, no desesperarnos, porque la ayuda viene pronto, hermanos. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el salmista. ¿Puede decir usted, hermano, que Dios es su pronto auxilio en la tribulación? Entonces tendrá paz en su corazón y va a esperar que Dios actúe. Dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si no conocemos quién es Dios, vamos a sucumbir, vamos a perecer. Por eso les decía yo, ¿quién es Dios para usted? ¿Conoce usted a Dios? ¿Qué tanta intimidad tenemos con Dios? Nuestra relación con Dios es muy importante para mantenernos firmes en las promesas de Dios. Dice aquí, hermanos, que Dios hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Dios es nuestra paz. Sabemos que en este mundo, hermanos, hay guerras, hay conflictos, hay muchas situaciones difíciles. Pero en la ciudad de Dios, en donde Dios gobierna, donde Él es nuestro Rey y gobierna a su pueblo, ahí hay paz. Y nosotros tenemos el acceso a esa paz. Dios dice que va a poner a todos los enemigos de la iglesia como estrados de sus pies. Miremos hacia el futuro, hermanos, con confianza, a pesar de todo. Romanos 8:18 dice que muchos son los padecimientos que tenemos, pero que son temporales. Que nuestra mirada debe estar puesta en la gloria venidera. En esa situación que estamos viviendo, hermanos, no dejemos de mirar al Señor, que Él nos da consuelo, nos da refugio. Si tenemos amigos con nosotros y no tienen al Señor todavía en su corazón, este es el momento para que no luche solo, porque el cristiano tiene a Cristo de su lado. Y dice la Biblia que Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, cuando nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Quieres ser victorioso, estimado amigo o hermano que te has alejado de la comunión del Señor? Él es nuestro refugio. Él es una fuente inagotable de vida y de gozo. Y Él es nuestra paz. Eso es lo que nosotros debemos de llevarnos en nuestra mente cuando estemos pasando por tribulaciones y por tempestades. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.